Una de las mayores preocupaciones de los entrenadores es la de conseguir que los jugadores compitan de manera equilibrada a nivel psicológico, o como diría Jim Loehr, con fuerza mental. Nadal tiene un carácter más sanguíneo y temperamental que Federer. Sin embargo, coincide con él en que ambos logran mantener su equilibrio emocional y fortaleza mental en los momentos claves del partido. ¿Qué es la fuerza mental? Tener fuerza mental no significa que haya que aumentar la masa muscular para parecer más grande, más alto y más fuerte. Ni siquiera se trata de adoptar un instinto asesino. Por el contrario, tener fuerza mental significa tener la confianza de que saldrá adelante en cualquier situación. O como escribe Jim Loehr en su libro El nuevo entrenamiento de fuerza para los deportes. Él dice que la fuerza es la habilidad para alcanzar consistentemente el rango más alto de su talento y habilidades a pesar de las circunstancias competitivas. La forma de afrontar la competición, es decir, la presión, es diferente en cada persona. Normalmente cada jugador desarrolla unas estrategias o respuestas para acoplarse a la ansiedad que conlleva la competición. No todas las respuestas son efectivas. Normalmente los jugadores tienden a caer en la misma respuesta o semblante competitivo. Todas estas respuestas entran entre una de las 4 categorías o niveles que se van a explicar. Existen 4 niveles de respuesta ante la situación de ansiedad en la competición. Estos niveles o categorías de fuerza mental de los jugadores tienen que ver con la forma con que utilizan el tiempo entre puntos y juegos. El primer nivel es el de apatía, desgana, el de no querer luchar. El segundo es el de las excusas, cuando pierden un punto. El tercer nivel es el miedo, que no es malo, ya que nos ayuda a defendernos. El cuarto es el mejor, el óptimo. Es cuando hay fuego en la mirada, es el llamado fuerza mental. En un curso de alto rendimiento de los que suelo hacer, los porcentajes aproximados de los alumnos de este curso son los siguientes. Del primer nivel suelen haber un 60%, en el segundo un 25%, en el tercero un 10% y en el cuarto, el óptimo, un 5%. Siempre es aproximado, claro. Primer nivel, apatía o desgana. Estos jugadores controlan sus nervios con actitudes como las siguientes. Sin ganas de jugar. Parece que no quieren jugar, pero sí que quieren. Realmente quieren hacerlo bien, pero no pueden. Lo que sucede es que la ansiedad se lo impide. No luchando. La imagen que dan es poco deportiva, sin interés por ganar. Están desactivados. Estos jugadores sienten que no están allí, que no están dando el 100% requerido. Con baja intensidad. Ellos justifican su pobre rendimiento diciendo: a mí no me gusta el tenis, no sé para qué juego. Utilizan tácticas absurdas, pasando de jugadas brillantes a fallos de principiante. Ellos se sienten relajados bajo el título «A mí qué me importa este partido». Bajando el esfuerzo, reduciendo la activación, intentan controlar los nervios con el costo de bajar el rendimiento. En realidad, es un patrón de escape. Segundo nivel. Los jugadores de este nivel controlan sus nervios mediante el enfado y las excusas. Echan la culpa a algo externo, se quejan de las pelotas, de la raqueta, de las condiciones de la pista, del contrario, el público, los familiares, el entrenador, etc. La garra es reemplazada por el enfado, por lo que el pesimismo se hace notorio y el autodiálogo es totalmente negativo. Posiblemente están mucho mejor de lo que aparentan, pero hay un punto de satisfacción en lo que hacen que les lleva a repetir una y otra vez este improductivo espectáculo. Estos jugadores tienen conductas que los dejan en mal lugar pública y socialmente. Usan emociones negativas para controlar la presión y ansiedad de la competición, por lo cual este patrón es difícil de corregir a corto plazo. Su juego suele ser inconsistente e impredecible. Tercer nivel, miedo. Tener miedo no es malo, ayuda a defenderse. Este nivel es mejor que los dos anteriores.
logrando con esfuerzo ganar partidos. Estos jugadores al principio se ponen nerviosos y tensos, pero logran dominar la situación una vez que rompen a sudar. De ahí la importancia de realizar un buen calentamiento, pues de esta manera la adrenalina pone en alerta sobre una situación de estrés, logrando una respuesta que les permite dominar los nervios. Son muy autocríticos. Se observa cómo este jugador no puede ni respirar de lo tenso que está. Cuarto nivel. Fuego o fuerza mental. Equilibrio emocional. A estos jugadores las crisis y las situaciones adversas les producen una respuesta positiva visible para los rivales. Relajado. Controlan la presión mediante la relajación muscular y mental, con pensamientos positivos. Conciencia extraordinaria. Durante el partido se les nota comprometidos, disciplinados, conscientes de su cuerpo y de lo que pasa en el juego, lo que les permite predecir jugadas. Energía. Lenguaje corporal. Suelen estar cargados de energía, pueden estar jugando mal o muy mal, pero su lenguaje corporal no lo demuestra. Presente. Se centran en el presente, en la pelota, no piensan sobre el pasado o el futuro, el cuerpo trabaja como una máquina. Entre puntos, piensan y toman decisiones precisas y adecuadas. Tienen una gran actitud y siempre dan su máximo esfuerzo. Uno de los ejemplos más claros es Rafa Nadal. Fuerza mental, segunda parte. En este vídeo llevaremos a la práctica unos ejercicios para automatizar respuestas adecuadas y lograr un mejor equilibrio emocional o control mental durante la competición. Control mental. Los buenos jugadores suelen utilizar la siguiente progresión haciendo un uso adecuado del tiempo entre puntos. Los 20 segundos que se tienen entre puntos los reparten entre los 4 pasos. Actitud positiva, segundo paso sería la relajación, tercero, pensamiento táctico y el último, los rituales habituales de cada uno. Estos jugadores los tienen totalmente automatizados. Si los alumnos se encuentran en alguno de los 3 primeros niveles, apatía, excusas o miedo, se hará lo siguiente. Simular una jugada en la que se comete un fallo, entrenando lo que se debe de hacer entre puntos. Es como representar un papel, siguiendo un guión, para así automatizar las respuestas y no quedar enganchado en la situación pasada. Esto nos dará con el tiempo el equilibrio emocional necesario para competir. Primer paso. Se gane o se pierda el punto, la respuesta con una duración de 3 a 5 segundos siempre será de actitud positiva. En esta práctica simulamos un fallo de volea. Nos giramos, llevamos la raqueta a mano no dominante, cabeza alta, mirada al frente y andamos con seguridad. Segundo paso, relajación, de 6 a 12 segundos de duración. La respuesta física será de caminar, no pararse, mirada en las cuerdas o en el suelo y respiración profunda. A nivel mental, calma, tranquilidad, relax. Tercer paso, pensamiento táctico o preparación del punto. Se observa la mano de Nadal con algún consejo táctico escrito. En este paso, las respuestas a mecanizar son las siguientes. Físicamente, posición del cuerpo que proyecta confianza. Mirada en el campo rival desafiante. Mentalmente, pensar en uno o dos objetivos, decidir qué hacer en el próximo punto. Cuarto paso, los rituales. Duración entre 5 y 8 segundos. Físicamente, mantener las mismas rutinas en el servicio o en el resto. Mentalmente, visualizar la próxima jugada. Como apunte final, aclarar que cada etapa debe ser trabajada primero en grupo y después de manera individual. Si se respeta la individualidad de cada jugador,
Se puede generar un cambio positivo bajo estos parámetros generales.